Hola hermanos, ¿qué tal? ¿Qué tal hermanos? ¿Qué tal? Vamos a hablar sobre Julio César, ¿ya? Así, sobre Julio César. Creo que ves cómo él puede ascender al poder, qué hace él, a lo que él estaba acostumbrado. Así, cuando lo sepas te vas a impactar, te vas a asombrar, ¿no? Porque muchas veces, este, como te digo, la República Romana era una república corrupta. Había coimas por todos lados, o sea, ya era una república que era un Roma era una ramera. Así, así decían los romanos, Roma es una ramera, pero la amo, ¿no? O sea, Roma es una ramera, pero la amo. Así decían los romanos. O sea, los romanos estaban conscientes de la maldad. Estaban conscientes de todo eso. O sea, ya desde que nace el imperio, la ciudad ya está condenada, solamente que su caída fue lentísima. Ya en el siglo III empieza la crisis, ya se nota la crisis, ya comienza a haber menos gente, la gente abandona las ciudades. ¿Te imaginas que la gente abandone las ciudades? Claro, ahora saben que la gente quiere abandonar las ciudades, ¿no? El PJ sabe que la gente lo va a hacer, entonces crea oficinas como, en España creo que se llama el Pronea, algo así, ¿no? Que son matones en camioneta que evitan que la gente salga de las ciudades a vivir en el campo. Los multan como si fueran delincuentes. ¿No? Y a los menas, que son los pirañitas, los delincuentes infantiles, ni los tocan. ¿No? Claro, porque ellos saben pues que la gente se va a ir de las ciudades. En este mundo romano de Julio César, eso empezó a suceder ya un siglo después de Julio César, otros siglos después. La gente abandonaba las ciudades, pero no había nadie que los agalponara. Ya no había ese poder que los agalponara. Pero era un sitio corrupto. Los tiempos de Julio César eran momentos recontra corruptos. Y vamos a ver cómo hizo Julio César para volverse el César. ¿Cómo hizo él para convertirse en el César? ¿Ya? Así que te voy a explicar lo que hizo Julio César para ser el César. ¿Ya? ¿Ya? Y no es nada de lo que te imaginas. Así como nada de lo que nos hacen imaginar en las películas, ¿no? De César, no es nada de eso. ¿Qué vamos a hablar? Julio César pues tiene una imagen de ser un líder estoico, fundador del Imperio Romano, ¿no? El primer César, ¿no? El que da el nombre a los demás gobernantes, a los Césares. Es, un, es el general que conquistó a los bárbaros, ¿no? Sin embargo, el hecho menos conocido es que César tuvo una vida sexual muy animada, tan animada que incluso sus legiones cantaban canciones al respecto durante las marchas. O sea, cantaban canciones satíricas sobre Julio César, que ya se le conocía quién era. No eran, o sea, no era muy oculto, ¿no? Pero tampoco no se lo podías decir en su cara, ¿no? Pero o sea, que se sabía, ¿no? Pero el romano era un poco hipócrita, o sea, no, hacía las cosas, pero trataba de no escandalizar las cosas que hacía, pero las hacía, ¿no? O sea, todos eran caletas ahí, todos eran disimulados, así, pero todos sabían que todos cojeaban del mismo pie, todos ya se conocían, pero trataban de no ser muy evidentes, de no ser muy evidentes. Ya, eso es lo que había en esta Roma corrupta. Era una Roma bastante corrupta, te digo. Chao. Entonces, acá hablamos sobre la vida sexual de Julio César. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la forma como César se convierte en el César, ¿no? En su juventud, Cayo Julio César, era famoso por vestirse y jugar el papel de una mujer en una relación con otros hombres. Eso es, tenía un rol de mujer Julio César. Para relacionarse, era la mujer de otros hombres. Era conocido por los romanos, hetero y homosexuales, sexualmente hablando, César era ambos, ¿no? Era doble filo, como se dice, ¿no? El doble filo. Partía por los dos pies, algo así. Eso era César. ¿Por qué? Porque justamente los poderosos también
eran pervertidos, y él lo sabía, entonces necesitaba llegar por medio de eso, tenía que llegar al poderoso. Esa era la forma, ¿no? O sea, fleteándose, como se dice en los barrios de Betatistán, ¿no? Fleteando, ¿no? Así podía llegar y poco a poco podía trepar hacia donde están los poderosos, que es lo mismo que hacen ellos. Así, o sea, portarse así. Él tenía que trepar y para eso tenía que vestirse de mujer. Tenía que vestirse, pero todos sabían que no era mujer, sino que era hombre. Pero él tenía que hacerlo para poder agarrar a un viejo que lo meta en ese mundo, en el mundo del poder, porque el poder estaba corrupto y degenerado. Y a César, pues eso no le molestaba mucho, era muy flexible, era muy dúctil con ese mundo. De joven, pasó mucho tiempo en la corte del rey Nicomedes IV de Bitinia. Eso está en Anatolia, en la Turquía moderna. Este hecho solo alimentó rumores que siguieron a César durante toda su vida. Incluso sus legionarios más leales estaban cantando. César pudo haber conquistado a los galos, pero Nicomedes lo conquistó a él. O sea, era el frutillo. César era un frutillo. ¿Ya? No era frutilla, no, es varón, es el frutillo del rey Nicomedes. El frutillo era. O su pececillo también, ¿no? El frutillo de rey Niómedes de Bitinia, de joven. Así fue como César comenzó a escalar y a conocer gente. Conocer gente. En la época romana, las relaciones sexuales entre dos hombres eran aceptables. Sin embargo, estar en el papel sumiso en tal relación era perjudicial para la reputación del líder masculino de las regiones. Era aceptable, pero la pregunta es, ¿quién recibía, no? Eso no era tan machazo, ¿no? O sea, un machazo que, que hacía de activo con otros hombres, ¿no? Ese era ser machazo, ¿no? Hacer activo con todos, ¿no? Con la yegua, con la burra, con otro hombre, con una mujer, eso era ser machazo, o sea, gente está pervertidaza, ¿no? Nos quieren hacer creer, pues, que ese es un modo de pensar de ese momento, ¿no? Que es propio del tiempo y la cultura. No, 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 no. Ellos sabían perfectamente bien que eso era una degeneración. Lo sabían perfectamente bien. Sin embargo, lo hacían y trataban de no escandalizar mucho porque sabían que todo estaba podrido, incluido ellos estaban podridos. Entonces trataban de llevar esa putrefacción de un modo poco escandaloso. Pero sabían, sí sabían, estaban conscientes, sí estaban conscientes de lo que hacían. Bastante. No, no eran usos y costumbres de ese tiempo, no, ellos sabían lo que hacían. Bastante bien. ¿Ya? Lo que se quieren justificar las cosas, no. Bueno, entonces, de hecho, esta fue la única mancha en la imagen de César, del incansable seductor. Se decía que ninguna mujer, ninguna esposa o ninguna hija estaban a salvo de César. Ah, sí. César era notoriamente famoso por seducir a las esposas de sus amigos, de sus aliados, y usar el sexo con mujeres aristocráticas para mejorar su estatus político. ¿Por qué? Ah, porque justamente esa mujer le dice a su marido que trate bien a César o que no se inmiscuya con César, porque es la mujer de César, no es la esposa de él. Esa esposa, esa hija, ¿m? Esa esposa, esa hija, esa mujer, ¿m? Aboga frente a su padre, frente a su esposo, frente a su pareja, a favor del César. Y el hombre, como esos hombres eran manginas, eran fáciles de controlar, de dominar por la mujer, hacía lo que le decía la mujer. Y esa mujer le decía que no molesten al César y que obedezcan al César. Y ellos obedecían al César, que era el que estaba con sus mujeres. Y así es como ellas controlaban lo que hacía y pensaba el marido, ¿no? A favor de César.
O sea, mira, esto pasa, ¿ah? Pasa. No en este modo tan escandaloso, ¿no? Pero muchas veces tus enamoradas, si las han tenido, de- a veces, a veces, cuando todavía no te conocen bien, osan decirte que no hables de ciertos temas, porque sus amigas o sus círculos, sus amigos, hablan en sentido contrario a lo que uno habla, y te pide que ya no hables de eso, ¿no? Entonces tú no hablas de eso, ¿y qué sucede? Comienzan a decir, mira, hay poca gente que habla de eso, ¿no? Será porque no saben la razón. Ves la jugada, ¿no? Una artería tremenda, ¿no? Y así, ellas trabajan para que los hombres no hablen. Las mismas mujeres de esos hombres hacen que esos hombres no hablen de determinados temas, del asterisco, del arco iris, del J, trabajan para que no hables de ese tema, ¿no? Y ahí ves menos gente que habla del tema. ¿Por qué? Porque sus mujeres les dicen lo que tienen que hablar y lo que tienen que decir. Ojo, a mí me pasó una experiencia así, ¿eh? Ahí me di cuenta que eso era bastante común. Y recién empecé a entender a los demás, ¿no? Ah, ya. ¿No? Ah, ya, ahí estas les dicen a sus parejas, les dicen, no hables de tal tema porque mi amiga tal, ¿no? Porque en mi grupo, porque hay gente, ¿no? Que habla en forma contraria a eso, ¿no? No hables de ese tema, ¿no? O sea, y el hombre le hace caso y no habla de ese tema. ¿Ves? Así es como se controla la opinión pública controlando a la mujer. Así. Y César lo sabía. Entonces César era el amante de esas esposas, de esas hijas. Y esas hijas le decían al papito, al esposo, papito, pero lo de César no le decían, papito, yo me acosté con tu esposo, yo me acosté con el César y el César dice que todo está bien, que no votes en contra de lo que él va a decir. Pero no lo van a decir, ¿no? Van a simplemente a hablar como si ellas fueran imparciales y que voten a favor de tal cosa, ¿no? Pero evitando hablar del César también, ¿no? O sea, con una astucia tremenda. Ya, eso es. Y César lo sabía, ¿no? Y mira cómo César empezó como el frutillo, el frutillo, ¿no? César era notoriamente famoso por seducir a las esposas de sus aliados, ¿no? Así, y usar el sexo con mujeres aristocráticas para mejorar su estatus político. Gastó una enorme cantidad de dinero, a menudo dinero público que no era de él, en, en un harén de prostitutas que él usaba. César recibió el apodo del adúltero calvo. Así se llamaba, el adúltero calvo le decían. Durante uno de los triunfos de César, sus soldados cantaban, hombres de Roma, cuidado con sus esposas, estamos trayendo al adúltero calvo a casa. En la Galia se abrió camino a través de la fortuna, la tomó prestada aquí en Roma. Así. Bueno, Julio César era un hombre alto. La mayoría de los romanos no eran altos y tenía un sentido de la moda, o sea, era una especie de chat. ¿No? Ese chat también es frutillo. Muchos de esos chats también son frutillos. ¿No? Por lo mismo que son altos y cuidan mucho su apariencia. También es por eso otra cosa. Y César no se escapaba de eso. Porque César era un hombre alto, donde todos eran bajitos, y tenía un sentido de la moda, como un chat. Era como un chat. En su juventud fue considerado un hombre guapo. Se dice que tenía un buen sentido del humor, incluso cuando se burlaba de sí mismo. Todo lo que contribuyó a ser un hombre atrayente para las mujeres. Se casó 3 veces, pero esto no ha impedido que César tomara la cantidad de amantes que deseaba. A, a sus esposas, Cornelia, se casó con ella por razones políticas. Tuvo a luz a su única hija legítima, que fue Julia. Ella murió en el 69, o sea, no pudo, murió muy joven, muy joven. O sea, por razones políticas. Ahí está. Es su única hija legítima, porque debió tener más hijos, pero eran ilegítimos. O sea, no contaban, no contaban. Pompeya, su otra esposa, se casó. César se divorció de ella después de un escándalo en el que encontró a Publio Clodio Pulcher vestido de mujer en la ceremonia de Bonadea, en la que no se permitía a ningún hombre entrar. César dijo que su esposa debe estar por encima de toda sospecha. O sea, estaba en una ceremonia donde había un hombre disfrazado de mujer. Entonces, se divorció de ella por eso, ¿no? Claro, vamos a ver.
¿no? En verdad se divorció porque estaba ya, estaba en ciertas rupturas con Pompeyo, el hermano de Pompeya. Entonces, fue una excusa, ¿no? Fue una excusa. Calpurnia. Calpurnia se mantuvo devota de él a pesar de las numerosas amantes de César, que incluía a Cleopatra, la reina de Egipto. Ella le contó sobre su sueño de su asesinato. ¿Mm? En la época romana, la definición de matrimonio no era mantenerse fiel a su cónyuge. Se le permitió tener relaciones sexuales con otras mujeres y con otros hombres, siempre que no fuera humillante para la sociedad romana y llevara a cabo de manera discreta, o sea, asolapada, fingida, ¿no? Así, o sea, sí lo hace, pero lo hace de un modo discreto, es asolapado, ¿no? Disimula, bastante disimulado. O sea, que no sea muy escandaloso, ¿no? Esto es lo que pasaba en Roma, ¿no? Que no sea muy escandaloso. La amante más famosa de César, ¿quién fue? Cleopatra, la reina de Egipto. Tuvieron un hijo juntos que se llamó Cesarión, o también llamado el pequeño César. Se cree ampliamente que este amorío fue una aventura de una noche. Nunca se casaron, ya que era contra la ley romana, porque Cleopatra no era una romana. Entonces el hijo tampoco era un romano. Por más que sea su hijo, no era un romano. En una ocasión, cuando César estaba hablando en el Senado, un mensajero le entregó una nota. Su enemigo, el senador Catón el Joven, interrumpió el discurso y exigió que César leyera la carta, pero en voz alta, que todos lo escuchen. Catón creía que la carta era evidencia de César participando en la conspiración de Catilina, de segundo Catilinar. César intentó varias veces evitarlo, pero fue en vano. Al final tuvo que leer en voz alta el contenido de la nota frente a todo el Senado. Era una nota de amor de Servilia. Servilia era la amante de César, una de sus amantes, pero también era la media hermana de Catón. Ella proclamaba su ferviente deseo por César en términos muy explícitos, era muy descriptiva con lo que quería que César le haga. Así. Catón pues quedó como un tonto frente a todo el Senado, ¿no? O sea, su hermana es otra de esas mujeres de César, ¿no? Así. Entonces todo el mundo tenía miedo de César porque César andaba con sus mujeres de ellos. Eso, entonces la gente no quería chocar con él, ¿no? ¿Por qué? Por culpa de las mujeres. Porque las mujeres le daban mucha soga a César. Y los hombres no eran capaces de decirle a las mujeres, ya te vas a... No tenían esa autoridad, esa integridad para decirle a la mujer que no haga eso. Y estas mujeres andaban con César. Entonces, esos senadores eran los cornu tradicionalistas. Y sus mujeres eran las amantes de César. Entonces, nadie le decía a César nada. Nadie puede decir nada, porque él mismo se acostaba con sus mujeres, con sus hijas, sus mujeres, sus hermanas. ¿Qué le van a decir? ¿No? ¿Qué le van a decir? A pesar que César tampoco no les enrostraba esto, pero como todo era discreto, todos sabían, pues. Entonces evitaban hacer fricciones con César. Y César tenía el pase libre para hacer lo que se le daba la gana. ¿Por qué? A través de las frutas. César pudo hacer lo que se le daba la gana. Así. Las frutas le entregaron a César prácticamente el poder. Así. Y trataron a todos sus hombres como basuras para entregarle a César el poder. Así. El hijo de Servilia, el hijo de Servilia, esta chica que de la carta de amor, ¿no? Era Marcus Brutus, era el favorito de César. A pesar de los rumores, Brutus no era hijo de César, porque cuando César nació, solo tenía 15 años. Marcus Brutus fue tratado muy bien por César, incluso cuando se puso del lado de su oponente, de Pompeyo. César ordenó a sus hombres que Brutus no sufriera ningún daño. Durante el asesinato de Julio César en el Senado romano, eso fue en el 44 a.C., César estaba luchando contra sus atacantes, pero cuando vio a Marcus Bruto acercarse, dejó de pelear y dijo, tú también, Bruto, hijo mío. Esta es una diferencia significativa con el ampliamente adoptado et tu Brute, o sea, y tú, Bruto, ¿no? Y podría insinuar que César trató a Bruto como si fuera su hijo. La sociedad romana promovió la sexualidad. La prostitución era legal y pública. Las casas tenían pinturas pornográficas.
Ningún castigo moral fue dirigido a hombres que disfrutaban del sexo con otras mujeres y hombres, incluso si tenían un estatus inferior, siempre que sus acciones no se consideraran excesos. Esa opción de por sí es un exceso, ¿no? Creo que ellos habían elevado el rango, ¿no? Habían subido la barra un poquito más, no, pero habían bajado el nivel de la barra para que no se vea como un exceso. Habían bajado habían bajado sus estándares para evitar que eso sea visto como un exceso. Pero era un exceso, ¿ya? Entonces, ¿qué hace César? César usa el sexo como poder. Primero, como un frutillo de un rey que recibe embajadas, que recibe diplomáticos, que recibe otros reyes, y así él pudo entrar en la corte, siendo el frutillo de un rey, del Asia Menor. Ah, sí. Pues ahí él pudo conectarse y también de paso lo conectaron, ¿no? De paso, él pudo conectarse socialmente y de paso también lo conectaron. Ahí en la corte de rey Nicomedes IV. ¿No? Esas son las conexiones que pudo conseguir. Era un frutillo. Y después se dio cuenta que también podía usar a las frutas para poder ascender en el poder. Porque a través de las frutas, los senadores, los poderosos, recibían la influencia, eran influenciados por sus mujeres. ¿No? Recuerda esa frase de la Biblia, ¿no? Oh Israel, que te dejas influenciar por tus jóvenes que no saben nada y te dejas gobernar por tus frutillas. ¿No? Esta es una sociedad decadente, ¿no? Que se deja influenciar por sus jóvenes, ¿no? Que no saben nada de lo que están hablando, y se deja gobernar por sus frutillas. ¿Por, ¿Por qué? Porque cuando se dejan gobernar por sus frutillas, esa frutilla a la vez no es autónoma. ¿Cuándo ellas han sido autónomos? ¿No? Cuando esta gente se deja gobernar por sus frutillas, es porque esa frutilla está siendo manipulada por un chat, como César. ¿Ya? Ese chat es el que está dirigiendo su propia casa del hombre, sin estar presente todavía, a través de la frutilla del chat, que ahora está ahí está casada, ¿no? Ese es. Entonces, el chat está manejando a través de su red de frutillas todos esos hogares, todas esas familias. Y ellas se dejan llevar por eso. Esto es lo que pasó aquí, en esta época romana. César era el chat y a través de las frutillas manejaba senadores, manejaba cuestores, manejaba cónsules, manejaba todo a través de las frutillas. ¿Ves? Estos señores pensaban que era entre sus mujeres y ellos. No, no, no. Ellas simplemente eran las mensajeras de César. Y estos no sabían que el mensaje en verdad venía de César. No lo sabían. No sabían que en verdad César estaba manejando. Hasta que al final se dieron cuenta por estas situaciones que estoy narrando aquí. Que César estaba con casi todas estas. Entonces ellas, cuando ya se dieron cuenta, entonces, y se dieron cuenta de todo la vergüenza, ¿no? Que sus mujeres en verdad estaban gobernando a favor de César. Y cuando influenciaban en ellos para que voten en tal o cual cosa en el Senado, era porque era algo que iba a beneficiar al César, ¿no? César se va a volver príncipe. Las mujeres se decían al senador, sí, dale el cargo. César es sacerdote ya, sumo sacerdote, pontífice máximo, sí, dale el cargo. Y César quiere ser reps, hacer reps. Las mujeres le decían, dale el cargo. Y así César comenzó a acumular cargo por cargo. Y al final, cuando se dieron cuenta de esto, y vieron la carta esa de la hermana de Catón, que era su enemigo de César, diciendo que, pidiéndole a César que le haga un montón de poses, ¿no? Cuando ya vieron eso, se dieron cuenta, ¿no? He sido utilizado por mi mujer, que en verdad es la que tiene a César por amante. Eso es lo que se dieron cuenta. He sido utilizado por mi mujer. Mi mujer me dijo que vote por esto porque eso beneficiaba a César. Es lógico que César para encamándose con ella. Entra ahí, están mis hijos, todo y está con ella.
es lógico que eso está pasando, ¿no? Y ya todos comenzaron a hilar cabos, ¿no? Ah, por eso ella me dijo que vote por esto. Por eso comenzó a insistirme que vote por esto, porque quería que vote a favor del chat. Entonces ahí fue cuando planearon, justamente, en vez de planear la disciplinar en su casa, planearon el baneo de César. Planearon el fin de César. ¿Te das cuenta? César no contó con que estaba enfrentándose a un ejército de betas. Sí, un ejército de betas. Él también era un beta de alta gama, un frutillo. Empezó como un frutillo, así. Pero había otros que también eran, pero que los que eran, estaban por abajo, pero esos eran mayoría. Y esos fueron los que se enfrentaron con César. ¿Ves? Recuerda que César empezó como un frutillo. Sí, esa es la vida de César. Bueno, entonces, ya lo entendemos, ¿no?